Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. El caso de civiles disparando contra manifestantes en Cali sigue generando polémica y también muchas preguntas. En este nuevo debate, en medio de las protestas, el uso de armas de fuego y de armas de fogueo ha cobrado un preocupante protagonismo. En las últimas horas, la Fiscalía abrió investigación contra varias personas que habrían participado en estos hechos. Un grupo especializado de la Fiscalía ya tiene pruebas contra varios civiles que al parecer estarían involucrados en lo ocurrido el pasado 28 de mayo en el barrio Ciudad Jardín, sur de Cali. Por el caso de Andrés Escobar, uno de quienes disparó, la Fiscalía abrió indagación preliminar y lo llamó a declarar esta tarde. El fiscal del caso deberá determinar si ordena incautar el arma y si se configuran delitos como porte ilegal de armas o tentativa de homicidio. Los fiscales también trabajan en la identificación de otras 10 personas que habrían participado en estos hechos. Para expertos en este tipo de conductas, es importante analizar el tipo de arma que se usó y si hubo personas lesionadas. Las armas de fuego, portarlas o dispararlas per se, sí pueden constituir un delito de porte ilegal de armas, lesiones a la integridad física, eventual homicidio o tentativa de homicidio, por ejemplo, entre otros delitos que pueden ser castigados por el derecho penal y que objetivamente, dependiendo del caso en particular, podría proceder una medida de aseguramiento. Sin embargo, los abogados señalan que si se trata de un arma traumática, la legislación no prevé sanciones, a menos que causen lesión a una persona. El hecho de portar o tener un arma de estas o de dispararlas no es en sí mismo un delito. Ahora, si se dispara contra una persona en condiciones que se le causen afectaciones a su salud o se ponga en peligro su vida, pues sí podría ser sancionado por la vía de las lesiones personales o la tentativa de homicidio. Sí puede ser un atentado contra la convivencia ciudadana y en ese sentido las autoridades de policía podrían incluso imponer una multa contra esta persona. Frente a la actuación de los policías, la Fiscalía pidió copias de todas las pruebas que reposan en justicia penal militar contra los uniformados para entrar a investigar si efectivamente las armas de los uniformados pertenecen a la institución y si estos estaban en servicio o deberían estar en descanso. Pues para abordar este delicado tema hemos invitado al especialista en seguridad Néstor Rosanía. Señor Rosanía, buenas noches y bienvenido a Sala de Prensa. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Gracias a usted por este tiempo aquí con nosotros en Sala de Prensa. Quiero preguntarle, ¿por qué en medio de las protestas en Cali hemos visto a civiles armados y también disparando? Es un tema muy complejo. En Colombia, por todo el tema del conflicto armado interno, Colombia es el primer productor de cocaína en el mundo. Mucha de esa droga la están pagando con armas. Hay un volumen en el mercado negro de armas cortas y ligeras muy grande. Hay mucho acceso y es muy fácil tener un arma hoy en Colombia. Y lo de Cali demuestra que los civiles armados es realmente un riesgo. Hemos identificado eso, cómo se están construyendo y se están conformando grupos de civiles que están saliendo a las calles, entre comillas, a combatir a toda la protesta social que hay. Entonces, sin lugar a dudas, es un fenómeno muy peligroso que nos puede llevar a algo que se llaman conflictos de alta fragmentación. Una situación muy preocupante, muy peligrosa, porque es que usted lo viene diciendo, es fácil conseguir un arma, pero es mucho más fácil conseguir un arma de estas traumáticas, no solamente porque no se requiere tantos papeleos, sino que también es porque es más barata. Sí, hay 4 categorías de las armas. Las armas lo primero se llaman armas de acompañamiento, que son las granadas, los fusiles, todo lo que se utiliza en una guerra y que en Colombia se utiliza en el contexto del conflicto armado interno, o sea, el armamento del ELN, el Clan del Golfo, etcétera. De esas armas hay muchísimas que llegan en ese pago de cocaína por armas. La segunda categoría son armas cortas y ligeras, pistolas y revólveres. La tercera categoría son armas no letales, ahí está el taser, el gas pimienta, y están estas armas que se conocen como armas de fogueo, y la cuarta categoría se conocen como armas artesanales, que son los changones y los que hacen popularmente en los barrios para las pandillas, etcétera. ¿Qué es lo que hemos identificado? Que las armas de fogueo que están en la tercera categoría las han llevado a los barrios, los armeros las han transformado y esas armas que eran, digamos, en teoría no letales, las transforman y pueden llegar a convertirse en un arma legal. Como tú lo acabas de plantear, mientras que un arma convencional está por encima de los 3-4 millones de pesos, esta arma está por debajo de los 900.000 pesos, no se necesita ningún tipo de documentación, no deja ninguna trazabilidad, la pueden comprar en un San Andresito, la transforman y ya es una arma que puede generar daño y es un buen negocio para ellos. Hay otra cosa que preocupa y es como estos ciudadanos están armados y disparando, como lo bien mencionaba usted segundos atrás, a las formas de protesta social,
¿Por qué cree que las autoridades están siendo cuestionadas precisamente por no impedir que estas personas con armas intervengan en las protestas? Bueno, dos variables aquí como para dar un contexto. Primero, este señor Escobar que lo vimos disparando, evidentemente uno no se va a meter a una balacera con un arma de fogueo o un arma traumática, porque pues el riesgo es demasiado alto. O sea, es lógico que él tenía un arma real, convencional, y que estaba disparándole hacia la multitud. Entonces, eso es un primer elemento. Ahora, el segundo elemento, ¿por qué las autoridades están haciendo una omisión frente a todo lo que está sucediendo? Pareciera ser que estas estructuras organizadas están también patrocinadas de alguna manera por entes estatales, porque no puede ser que haya esa cantidad de policías viéndolos, grabándolos, y no haya nadie, un comandante de la policía que pueda evitar esto. Para mí hay un caso de complicidad. Ahora, lo más peligroso es que esto se pueda llegar a configurar en esos colectivos, así como en Venezuela existen los colectivos chavistas que son patrocinados por el Estado y hacen exactamente lo mismo, civiles que salen armados a reprimir de manera violenta las protestas en contra de la dictadura de Maduro. En Colombia empecemos a construir estos monstruos de los colectivos, ahora estos son de derecha, donde la policía no hace nada y simplemente los deja disparar contra la protesta social. O sea, tanto que teníamos el miedo a parecernos a Venezuela, y esto nos está llevando cada vez más cerca a parecernos a esa Venezuela que no queremos. ¿Pero sería solamente esa complicidad de parte de la policía o de que otros actores de la Fuerza Armada podrían estar involucrados en esta complicidad que usted menciona? A mí en el video me preocupó mucho, también vi un soldado del ejército patrullando, pasando al lado, pasa Escobar con el arma disparando y el soldado no hace absolutamente nada. Donde un soldado no anda solo, un soldado, hay una unidad del ejército que está alrededor y tampoco se ve ningún tipo de presencia de nada. O sea, una anarquía total donde los civiles tienen como el liderazgo en medio de reprimir toda la protesta social con las armas. Entonces yo creo que aquí tendrían que haber investigaciones profundas, serias, la Procuraduría, la Fiscalía, los centros de control, o sea, todo el país debería estar realmente investigando a fondo qué es lo que está sucediendo. Pero es que ya tenemos un mal antecedente. Recordemos cuando los camisas blancas, las Toyotas salen y le disparan a la Guardia Indígena. La respuesta del ministro de Defensa fue en su momento, es que esto era producto de los bloqueos y que casi era una provocación y que por eso la gente respondía así. Una de las cosas más peligrosas para los estados son los conflictos de alta fragmentación. ¿Qué es lo que significa? Cuando hay un conflicto armado interno, siempre hay una estructura militar que tiene una jerarquía. O sea, uno va y habla con el jefe de la organización, en su momento con Castaño o con Timochenko o con el líder. Cuando un conflicto se descentraliza y hay pequeños grupitos y pequeñas células, ya no hay con quién hablar, ya no hay un jefe, ya no hay un líder, y eso es lo que hace que esos conflictos se conviertan en un baño de sangre, porque no hay cómo pararlos, porque no hay con quién entrar a negociar. Si dejamos que esto avance, esto es como un cáncer que empieza a hacer metástasis, se va a regar a nivel nacional, la gente empieza a tomar las armas y después uno con quién se sienta a hablar para parar esta ola de violencia. No hay con quién, eso es lo que se llama un conflicto de alta fragmentación. Vea, es que sin duda estos hechos son cuestionables desde cualquier punto de vista, desde donde se le vea, pero otros dirán que se trata de un desesperado derecho a defenderse. ¿Esto es así? ¿Usted cómo lo ve? No, la legítima defensa sería otro escenario completamente diferente. Primero, el tema del porte y el uso, el porte y la tenencia de las armas. En Colombia el tema de la restricción es que los colombianos pueden tener arma, pero la pueden tener en la casa, no la pueden portar en las calles. Aquí ya se está pasando, digamos, la legislación existente por encima. La policía cómplice ve que las armas están en las calles, no hace absolutamente nada. Y lo tercero, el derecho a la legítima defensa es cuando realmente está en una situación de peligro y no hay una autoridad que pueda llegar a defenderlo, pero aquí lo que vemos es una complicidad. La policía y los civiles disparando todos el tiempo en contra de los marchantes o de los que estuvieran ahí. O sea, no hay ningún tipo de justificación en términos de legítima defensa. Otro elemento que hace difícil esta situación es que las armas de fogueo traumáticas pues son bien similares a las armas convencionales, entonces básicamente a ojo no se puede distinguir. Con eso es lo que intenta jugar Escobar, que como diferenciarlas no es tan sencillo, pues él intenta ahora presentar un arma de fogueo cuando es evidente que, como lo decíamos ahora, nadie se va a meter a una balacera con un arma de juguete. Tiene que ir armado con un arma real porque se está jugando la vida ahí. Ahora, ¿cuál es la diferencia para los televidentes entre un arma de fogueo y un arma real? El arma de fogueo, una munición, la bala, está compuesta por dos partes. Lo que se conoce es la vainilla, que es la parte dorada o amarilla, ahí va la pólvora y la ojiva. La ojiva es la parte
color morado que va en la punta, y eso es el proyectil, eso es lo que sale disparado y eso es lo que hiere. Entonces, una arma convencional, una pistola normal, pues tiene vainilla y ojiva. Un arma de fogueo solo tiene la vainilla, solo tiene donde está la pólvora. Cuando se acciona, lo que hace es que estalla la pólvora, hace el sonido, genera el fogonazo que hace creer que salió un proyectil, pero no tiene proyectil. Entonces, esa arma de fogueo está diseñada para asustar, para hacer creer que es un arma de verdad, da la sensación por el sonido, por la fuerza del sonido, por el fogonazo, pero no sale ningún proyectil. Entonces, digamos, si uno la ve en un video, diferenciar cuál es de verdad o no va a ser bastante difícil, porque encontrar en un cuadro a cuadro si sale el proyectil o no, eso va a ser difícil. Pero es como para que tengan la diferencia entre los dos tipos de armas. Es bien difícil saber la diferencia, pero aún más preocupante es que dentro de la regulación actual y según el informe que veíamos, pues no se configura un delito como tal tener un arma de fogueo como si lo puede tener el arma convencional cuando se dispara y se mata a una persona. Claro, el problema es que hay un vacío en la legislación, las armas de fogueo no están reguladas por el Estado colombiano y esas armas de fogueo, cualquier persona va a una tienda deportiva, a un San Andresito y compra su arma de fogueo y no tiene que presentar ningún papel, nada, simplemente ser mayor de edad, pasar el dinero y ya está. Entonces, ahora, el problema es que, como lo mencionábamos al principio, es que las organizaciones del crimen lo que están haciendo es compran armas de fogueo que son muy baratas, las llevan a los armeros, ellos hacen la transformación artesanal y terminan con un arma que puede ser letal. Ahora, esa arma también genera un riesgo para ellos porque finalmente es una transformación artesanal y han existido accidentes donde se les estallan esas armas y terminan lesionados. Entonces, pero hoy la delincuencia común está optando como una opción hacer la transformación del arma de fogueo. Este es un vacío y es una situación que hay que regular. Y usted me dirá si es posible, por ejemplo, ponerles algún distintivo a este tipo de armas para que sea un poquito más fácil o que las personas puedan identificarlas, o la misma policía, porque es que la policía también tiene que entrar a ver cuando fueron disparadas estas armas, si era una de fogueo, si una de verdad. Pues se necesita una regulación que de pronto pudiera ser, no sé, un color o una forma. ¿Usted cómo ve eso? Yo creo que y más en un país tan violento como este, estuviéramos hablando de un país normal, pero hablamos de un país que el año pasado tuvo más de 76 masacres, tiene masacres casi a diario, más de 17 grupos armados en un conflicto armado interno muy complicado, o sea, no somos un país común y corriente. Entonces, entre mayor prohibición en el tema de armas en las calles exista, es mucho mejor para el país, sean armas convencionales o sean armas de fogueo. Entonces yo creo, y ya he escuchado algunas voces dentro del mismo gobierno, que es importante y es necesario que haya una prohibición del arma de fogueo, porque finalmente el arma de fogueo, pues si vamos como a su teoría y a su naturaleza, pues es simplemente asustar, no tiene otra función. Pero ya vemos cómo es Colombia y en vez de asustar, ya las transformaron y se convirtió en un arma real. Entonces, como hay la posibilidad de que se vuelva un arma real, lo mejor es prohibir. Prohibirlas y regularlas en medio de este vacío que tenemos. Vea, la policía dice que sí se debe que en efecto se debe establecer si las armas son reales, es decir, si, como lo veníamos mencionando instantes atrás, fueron de fuego o son traumáticas. ¿Qué significa eso? ¿Por qué las armas traumáticas, pues además del precio, han tomado tanta notoriedad? Sí, uno, el precio, dos, la facilidad para adquirirlas y tres, que es mucho más sencillo para los grupos y las organizaciones actuar con esas armas de fogueo. Ahora bien, en Colombia entra muchísima arma corta y ligera. Tenemos un gran mercado porque, como les decía al principio, en Colombia pagan mucha coca con armas y esas armas no solo llegan a los grupos armados, sino que entra al mercado negro en las principales capitales del país. Y si nos damos cuenta, todas estas armas son traídas desde Estados Unidos. América Latina no tiene una producción masiva de armas. Todas son armas americanas, las compran los carteles, sobre todo los carteles mexicanos, en Estados Unidos, las pasan al desierto de Sonora en México y por la ruta donde sube la droga, por esa misma ruta bajan las armas y van pagando en América Latina coca con armas. Y en Colombia, que es el mayor productor, pues se pueden imaginar cuántas armas nos están llegando a los mercados negros de las principales capitales del país. O sea, estamos invadidos de armas ilegales y convencionales. Y viendo ese panorama, ¿qué es lo que ha fallado precisamente para hacer ese rastreo, esa identificación y para cortarle los tentáculos a esas organizaciones que la ven como tan fácil meter esas armas en el país?
Yo creo que falta mayores temas de inteligencia a la policía, intentar hacer un mayor seguimiento mucho más enfocado sobre la parte de la inteligencia. Pero les doy dos datos. ¿Por dónde entran las armas en Colombia? Hay dos entradas fundamentales. Una, la costa pacífica nariñense y caucana. Es un gran corredor de entrada de armas. Y la segunda es la frontera colombo-venezolana. Por ahí también entra un volumen muy alto. Ahí llegan al país, digamos, las reciben las organizaciones y ya las empiezan a distribuir dentro del país. Ahora, ¿cómo llega un arma del mercado negro a Bogotá, Cali o Medellín? Fundamentalmente están llegando en los camiones de la comida refrigerada. Como ese camión, la parte de atrás no se le puede abrir porque rompe la cadena de frío, entonces ahí vienen las armas, valga la redundancia, desarmadas, vienen por piezas y van entrando en los camiones. Llegan, las reúnen en un punto donde están los armeros, que eran los que hablábamos, son estas personas que llevan muchos años, tienen experiencia, trabajan para las organizaciones, son los que les hacen el mantenimiento a las armas, y ellos las vuelven y las ensamblan y las ponen a circular en el mercado negro. Entonces, esa es la forma de operar, y todo el tiempo están llegando esas armas a las principales capitales del país. Es un escenario preocupante y le traslado esa misma pregunta, pero sobre las armas de fogueo, las armas traumáticas. ¿Qué ha fallado? Porque es que eso toca regularlo, porque si son tan baratas y son tan apetecidas y si se pueden modificar para ser letales, pues con mayor razón hay que ponerle un cinturón, entrar en cintura. Claro, es un tema urgente, además que esas armas como no son unas armas que son consideradas, como lo acabas de mencionar, letales, pues entran en las importaciones de los puertos normal, como entran los artículos deportivos. Es que cuando uno va a una tienda deportiva, hay diferentes rifles, digamos, los rifles del paintball, etcétera. Todo eso es importado a Estados Unidos y las armas de fogueo entran en contenedores de Estados Unidos, de China, de Taiwán, entran al por mayor. Y como no tienen mayor control, porque se entiende que es como un artículo no letal, no está, digamos, dentro de la legislación en el tema de armas, pues sencillamente entran al país sin ningún mayor problema. Como les decía, uno va a un San Andresito y consigue un arma de estas en 500, 600 mil pesos. ¿Qué hacer entonces para romper? Porque si se puede modificar tan fácil, ¿cuál es la ruta a seguir para romper esa cadena de un posible delito? Primero que tiene que haber una legislación. Yo creo que el Congreso ha sido lento en ver este fenómeno social que tenemos y que no es nuevo. O sea, esto ya lleva varios años que hemos venido hablando de este tema de las armas traumáticas o de fogueo y no hay ningún avance, no hay un proyecto de ley. Hoy hasta ahora no hay ningún proyecto de ley. La gente de la Comisión Segunda, que es la comisión en términos de seguridad y defensa, tampoco, o sea, no hay congresistas que uno los vea abanderados frente a este tema. A nivel distrital tampoco hemos visto ni siquiera del Consejo que haya alguna propuesta para empezar a hacer una regulación frente a esto. Entonces, casi que vivimos de la coyuntura, porque sale el señor Escobar disparando y ahora intenta legalizar que no era un arma de verdad, sino un arma de fogueo, pues estamos hablando de esto. Pero, reitero, no es un tema nuevo. El Congreso y a nivel nacional, digamos, no se ha hecho ningún proyecto de ley y ese espacio vacío, ese espacio gris, sí lo están utilizando las organizaciones ilegales hace muchos años. Señor Rosanía, ¿se puede decir que en Colombia hay muchas personas armadas, sea con salvoconducto o de manera ilegal? Usted nos decía que estamos inundados, pero ¿habrá muchas personas en el país armadas? Muchas personas en las ciudades y en las regiones, porque hemos tenido un conflicto de más de 50 años. Eso ha hecho que el mercado de las armas en Colombia sea un flujo constante, pero como lo decíamos ahora también, el tema actual de cómo se están entregando armas es constante, es permanente. Pues vean esto, por ejemplo, la Oliver Sinisterra, esta organización donde el comandante era Guacho, cuando se empiezan a hacer las investigaciones, el armamento y los pertrechos que se ven, no era el armamento viejo del AK-47 de las FARC, o sea, realmente ese armamento de las FARC desapareció, pero no se necesitaba porque al volumen de droga que sale del país, al volumen de dinero que se mueve ahí, pues lo que hemos visto es que han empezado a pagar y han entrado armas nuevas y no es necesario ni siquiera guardarlas o tener armamento viejo. Entonces, en Colombia hay muchas armas y reitero, siendo el primer productor de cocaína a nivel mundial, calculen cuánta gente está pagando acá con armas. Hay dos grandes organizaciones ilegales que son las que más traen armas, en la costa pacífica nariñense y caucana, sobre todo el cartel de Sinaloa, y por la frontera con Venezuela, el gran comprador de la coca, pero que trae las armas también, es el cartel Jalisco Nueva Generación. Dos carteles bien poderosos, terroríficos por demás. Usted nos decía,
el Congreso está lento, vivimos de la coyuntura, se debe legislar y se le debe poner freno, pero en concreto, ¿qué deben hacer las autoridades a hoy, en este momento, y la justicia sobre todo, para ponerle freno al mercado clandestino de estas armas de fuego? Bueno, es que el tema aquí es que si no hay una legislación, entre comillas, la policía también queda maniatada, porque ellos funcionan a partir de lo que la ley les permita y lo puedan hacer. Entonces, si ellos hacen una captura o si ellos comienzan a intentar generar una estrategia de seguridad, pues si no hay una ley que lo respalde, pues finalmente son armas que hoy, hasta ahora, en este momento, un colombiano la puede tener sin ningún tipo de problema. Entonces, ahí hay un gran problema. O sea, ahí, en ese punto la policía está maniatada. Y lo que estamos viendo es eso, que los delincuentes casi que ya están jugando en un doble sentido. Tienen armas reales y cuando ya se ven capturados, así como lo hizo el señor Escobar, intentan pasar por armas de fogueo para que no les pase nada y puedan salir libres. Evidentemente, digamos, la delincuencia común conoce más del derecho, ¿no?, que muchas veces nuestros mismos jueces y fiscales. Entonces, ya saben cómo es un juego del gato y ratón, y por eso el arma de fogueo también se convirtió en un salvoconducto y en una carta de salida cuando son capturados. Señor Rosanía, si el Congreso y el Estado y el gobierno ha sido lento para regular esta situación, ¿cómo será entonces para el tema de ponerle a mayor control a las armas traumáticas? Porque es que lo veníamos hablando hace unos instantes y usted lo acabó de mencionar. Si se dispara se puede ocasionar pues una multa, pero una multa, y si se llega a herir a una persona, se le llega a causar daño, pero una multa nunca será igual que ir a la cárcel o enfrentar un delito penal. Claro, y ellos están en el margen de tentativa de homicidio, pero vuelve y juega, intentan pasar después como un tema de lesiones personales que hasta se puede llegar a ser conciliable. Entonces, las estructuras del crimen organizado tienen hoy claro cómo funciona, qué legislación existe y cómo se pueden salir de ahí. Entonces, casi que en ese momento la tienen ganada y el Estado colombiano, por una parte, el Congreso no avanza y segundo, los ciudadanos casi que quedaron contra la pared, porque cuando llega el momento, pues uno no puede diferenciar en un momento qué es un arma real o un arma de fogueo, y hay tantas armas de fogueo en la calle que mucha gente de delincuencia común pues las utiliza para el tema de atracos, fleteos, etcétera. Señor Rosanía, se nos va acabando el tiempo aquí en Sala de Prensa, pero no lo dejo ir sin que me conteste si las autoridades tienen un registro de las armas legales o con salvoconducto en el país. De las legales sí hay un censo, digamos, que ese lo maneja el Ministerio de Defensa y hay unas organizaciones. Pero eso es el mínimo, eso es la punta del iceberg frente al volumen de armas, o cortas y ligeras, pero también imagínense cuántas armas, fusiles, lanzagranadas y armas de acompañamiento hay en este país. O sea, es una complejidad muy grande la cantidad de armas. Ahora, para terminar, Cali fue la mejor demostración. ¿Se imaginan a los colombianos con la posibilidad de tener armas en las calles, portando las armas en las calles? Hemos tenido picos en la historia del conflicto que tenemos más muertos por temas de intolerancia que por producto del conflicto armado. O sea, soltarle las armas a los colombianos en las calles, eso se terminaría convirtiendo en un baño de sangre. Y lo que vimos en Cali con Escobar y toda la gente que está ahí es la mejor demostración. No se le pueden soltar las armas a los civiles, los únicos que deben manejar las armas es la fuerza pública en Colombia. Pues señor Néstor Rosanía, la punta del iceberg, así es esta conversación, porque es un tema amplio, largo, pero el que usted nos ha dado un muy buen panorama. Gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Muchísimas gracias a ti y a todos los televidentes de Caracol. Gracias a usted por este tiempo. Se nos acaba aquí el tiempo en Sala de Prensa, pero los invitamos a que sigan conectados porque ya vienen muchos más contenidos aquí en Noticias Caracol ahora como Signo Pesos. Buenas noches.